les voy a presentar a la profesora Viviana bueno, que nos va a estar acompañando en el taller de hoy, ¿sí? Bueno, tuve la suerte de haberla conocido, ella fue profesora mía en el Instituto de las Nieves y cuando pensábamos en armar un taller para los docentes de la diócesis, enseguida me vino su nombre, digamos, ¿no? No solamente porque es esto, en el aula me pareció genial, sino que también fuera del aula, con situaciones que yo le iba llevando, ¿no? Siempre fue acompañando como los procesos de cada uno de los estudiantes que pasábamos por su materia. Muchísimas gracias, buen día a todos, gracias por todas las palabras. Bueno, buen día, me alegra que los traiga por aquí un sábado de la mañana. Les quiero contar cómo vamos a trabajar. Si bien hay un desarrollo con un PowerPoint, a mí no me molesta que se hagan preguntas. O sea, no considero interrupción una pregunta, lo considero una pregunta. Lo único que sí, para poder hacerlo ordenadamente, en todo caso, si hubiera una pregunta, bueno, vieron que pueden poner el icono de levantar la mano para que tengamos en cuenta que hay allí alguna pregunta. Vamos a tener unos primeros 10 minutos, lo voy a achicar un poquito, chicos, son 9:20, voy a hacer solo 10 minutos o un poquito menos para encuadrar un poco cómo vamos a trabajar. Después va a venir un trabajo de grupos de 15 minutos de reloj. Después vamos a hacer una recopilación de esos 15 minutos y yo voy a cerrar con algunas propuestas de trabajo y siempre se va a poder hacer intercambio. Eso como un espacio general. Si querés, Hernán, podemos empezar a hacer esta proyección que me va a ayudar a mí a hacer el encuadre de trabajo del día de hoy. Mientras él conecta, yo les voy contando que tuve la posibilidad de leer los resultados de los encuentros que ustedes han tenido de evaluación de lo que se da en llamar pastoral educativa a finales del 24, en noviembre del 24, y lo que ustedes pudieron trabajar en febrero de este año de 2025. Y también quiero contarles que en esto que yo voy a desarrollar va a haber dos planos de análisis. Un plano de análisis que va a tener que ver con la JUREC como espacio de diócesis, diocesano, en el pastoreo de todas las escuelas que tiene a cargo, y un espacio institucional. O sea, lo que les voy a proponer se podría leer en esos dos planos, en un plano más macro y en un plano más de la micropolítica de la escuela, del hacer cotidiano de la escuela. Pongo esta imagen en el encuentro nuestro de hoy, que ahora les voy a dar el título, porque creo que hay que sobrevolar el espacio educativo para poder mirarlo. Necesito Y un hay poco, que... por favor, a ver. Euge, ¿querés Yo hacer puse alguna una pausa. pregunta? No. Hay que sobrevolarlo, tal como está ahí en esa ilustración que elegí. A veces hay que mirar un poco más allá o mirar desde otra perspectiva. No siempre el arriba, como si fuera la mirada de Dios, esa que a Dalí le costó casi la excomunión, ¿no? Pero digo, mirar desde otra perspectiva lo que hay o lo que está pasando en la escuela. Esa sería la invitación de hoy. Dale un clic más, Hernán, por favor. Entonces, la idea es empezar a pensar, bueno, seguir siendo una escuela católica, teniendo en cuenta que estamos dentro de lo que se denomina en nuestro país las escuelas públicas de gestión privada. Lo primero que es nuestra escuela es una escuela pública. Lo segundo es que es una escuela pública de gestión privada, por eso ya hace una diferencia. Pero además de ser una escuela pública de gestión privada, es una escuela pública de gestión privada católica. Esa es una diferencia de la diferencia anterior. Bueno, habrá que ver cómo se ve eso, cómo se nota eso, cómo se distingue en su forma de vivir y de construir cultura, ¿sí? No tanto en términos del perfil del egresado o el perfil, sino cómo construye cultura en territorio una escuela que, además de reconocerse pública,
se reconoce de gestión privada y se reconoce de una gestión privada en una perspectiva creyente del Dios de Jesús de Nazaret. Por eso a mí me gusta llamarla así, en perspectiva creyente. Y por eso, seguir siendo escuela, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo somos esta escuela? ¿Cuándo? Cuando digo cuándo, ustedes podrán decir, y ahora, claro, ocurre que muchas veces nuestra propuesta no responde a la hora. Parece que estuviera detenida en el tiempo, sobre todo en la perspectiva pastoral. Y el por qué es el que habría que buscar en esos dos planos que les comentaba antes, ¿no? En el plano diocesano, que responde a la iglesia local, que responde a la iglesia universal, por eso se llama católica, y en el plano local, anclado, territorial, en el lugar específico donde mi escuela está. Avanzate un poquito más, Hernán. Vamos a ver entonces qué es lo que ustedes dijeron en noviembre del 2024. Tratando de buscar sueños, aspiraciones, desafíos, miedos, peligros y también limitaciones, yo de todas las respuestas que había, tomé estas que nos pueden servir para reflexionar. Más transversalidad, salir de la escuela, fortalecer procesos, espíritu de unidad, actitud empática. Me pareció importante que una escuela pública, de gestión privada, de perspectiva creyente de la mirada evangélica de Jesús de Nazaret, tenga que decirse a sí misma que necesita una actitud empática. Me parece muy importante en una sociedad que es muy hostil en este momento, ¿no? Y por eso esto de ofrecer herramientas, por eso tal vez el espíritu de esta charla. Vamos entonces, Hernán, al resumen de lo que ustedes han visto en febrero del 2025, cuando ustedes se volvieron a reunir en la jornada pastoral educativa. Vieron en la identidad de la escuela que ustedes siguen a Jesús, que todos seguimos a Jesús, no solo en palabras, sino con acciones, y que respetan las distintas creencias. Me parece muy importante mirar esto, porque es muy importante también mirar qué dice el Papa Francisco en relación a esto, ¿no? También aparecen los desafíos, el tema de los recursos, de las herramientas, de la dificultad de articular los niveles educativos en relación a lo pastoral. Acá quiero mechar de nuevo esos dos planos y dejo la pregunta abierta. ¿Cuál será, si es que hay, tal vez seguramente sí, el plan de pastoral educativa de la diócesis para sus escuelas? ¿Y cuál es el plan de cada escuela para cumplir con aquello que la diócesis está proponiendo? Por eso aparece en la columna de propuestas diseñar proyectos pastorales en común con los distintos niveles. Y claro que sí, esto es muy importante, si no podría ocurrir que el nivel inicial está hablando de una cosa, el nivel primario de otra y el nivel medio de otra. Y aquellas instituciones que tienen unidad única y tienen también nivel superior, tal vez allí también se hable de otra cosa, ¿no? Por eso se plantea como aporte a los estudiantes que se aporta el desarrollo integral, que se aporta en la generación de espacios para el mayor compromiso y que se acompaña también a los pibes. Eso estamos en certeza. Ahora, avanzate un cacho, Hernán. Avanza un poco más. Cliquea nomás. Ahí. Esta realidad es muy compleja. Se mira y se ve así. Esta es una imagen de Escher, a donde todo parece que está muy complicado en el campo de trabajo, lo cual es absolutamente así. Es verdad, está complicado. Yo querría que nosotros podamos distinguir entre la actitud pastoral, porque muchas veces uno dice, ay, no, nos falta actitud pastoral. Bueno, habrá que ver qué es eso. Pero hay una distinción que me gustaría hacer. Dame dos clics más, por favor, Hernán. La diferencia entre la actitud pedagógico-pastoral integral, que es escolar y que es institucional, o sea, cómo la escuela toda reacciona, qué actitud tiene a nivel pedagógico integral, como escuela y como institución. Una cosa es esa actitud y otra cosa es planificar pedagógico-pastoralmente el diseño curricular. Son dos cosas distintas que tienen que estar
unificadas por criterio, pero una cosa es cómo recibimos a los pibes, cómo atendemos a las familias, con esa actitud más evangélica y evangelizadora, con esa empatía que ustedes comentaban como necesidad en sus propios cuadros. Eso sería no negociable, ¿no? Y hay otra cosa no negociable, que es planificar pedagógica, política y pastoralmente el diseño curricular. Y ustedes me van a decir, pero el diseño viene dado por la provincia, viene dado por nación, viene dado el diseño curricular. Claro, exactamente. Ahora, la perspectiva, o sea, la escuela era pública, de gestión privada y en perspectiva creyente. Esta perspectiva no nos la da el Estado, nos da el diseño. Nuestro desafío será, en todo caso, planificar pedagógica, pastoralmente, ese diseño. En unidad, como una iglesia que es una, en unidad con digamos, con la diócesis en este caso. Por eso estamos unificándonos todos para mirar esto. Tírame otro clic, Hernán, por favor. Entonces, ahí los pibes y los docentes están en medio de esa tensión. En una tensión, estamos como sentados en el medio de esa tensión. ¿Está el planeamiento pedagógico pastoral de la escuela para que sepamos por a dónde ir? Por un lado. ¿Están las actitudes pastorales e institucionales acordadas o estamos en tensión de eso todo el tiempo? ¿Y qué pasa si entra un mormón? ¿Y qué pasa si entra alguien sin bautizar? ¿Y qué pasa si entra un alumno trans? ¿Y qué pasa si se postula un docente, por ejemplo, trans? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Qué pasaría si hay un divorciado? ¿Qué pasaría si hay un montón de cosas de las que digo que pueden estar resueltas y otras que no tanto? En una escuela donde el Papa Francisco, en un documento que luego les mencionaré específicamente, plantea que ya no se puede quedar mirándose el ombligo, ¿no? Esas tensiones, yo les voy a invitar a que pensemos un poco durante 15 minutos. Lo hice en 10, chicos. Todo esto lo hice en 10. Poneme un clic, Hernán, que vamos a darles la consigna de trabajo grupal. Les voy a pedir esto, que en 15 minutos podamos, los grupos que entran aleatoriamente, creo, no sé cómo armaron los grupos, pero creo que entran aleatoriamente, puedan pensar 3 palabras que definan lo pastoral en la escuela. Palabras, no frases. Palabras. Después de poder definir esas 3 palabras, que definan que puedan buscar, perdón, 3 adjetivos que la califiquen en su dimensión integral. Si yo tuviera que adjetivar, tanto se adjetiva a la gente últimamente, ¿no es cierto? Se la adjetiva mucho. Nosotros podemos adjetivar a la escuela calificando su dimensión integral. Y después de hacer esto, elijamos 3 verbos que la definan en su dimensión curricular. Esa sería la consigna. La voy a repetir para que una vez separados los grupos en 15 minutos, así vamos a volver tipo -10, si no tengo mal el reloj. Hernán, vos esto ayúdame siempre a mirar. 3 palabras que definan lo pastoral en la escuela, 3 adjetivos que la califiquen en su dimensión integral y 3 verbos que la definan en su dimensión curricular. Acá lo que tengo que preguntarle al equipo organizador es, cuando los grupos elaboren estas palabras, ¿lo mandan al chat de este mismo Zoom o se lo mandan a algún coordinador que ustedes hayan definido para hacer el plenario, como les había sugerido? Destraba, Hernán. No, no, me diste clic. Anda para atrás. No, anda para atrás. Gracias. Y ponete el audio en todo caso, que no te escuchamos. Ahí va. No, lo mandan ¿Al chat de acá? al chat de acá. Bueno, Sí. perfecto. Lo que sí les vamos a pedir entonces, que una sola persona de cada grupo suba esas respuestas al chat. ¿Se entiende? Ujú. Bueno, son 9:35. Si son 15 minutos,
Volvemos en 15. Ahora Hernán les dará la pauta del trabajo. No Al sé, de la mira, reunión. perdóname, a vos me aparece tu nombre como Perpetuo Socorro, pero no te Perpetuo voy a Socorro. llamar Perpetuo Socorro. Es el ¿Cómo te perpetuo llamas? socorro en sí mismo. ¿Cómo te llamas? Soy Verónica, Vero. Verónica, ahí está, porque viste, llamarte de Perpetuo Socorro me parece un montón, pero Es un montón, Verónica me sí, la encanta, verdad. y Verónica sí. Bueno, Vero, no lo Ahora veo en lo el chat, cambio. es por eso, porque no pasa nada, ya sé que te llamas Vero. Lo habrán subido al Acá chat del está, bueno, grupo. acá apareció, Ahí está. Nicolás puso, acá Nicolás Sí, puso. porque Nico se los reunió recién, así que Perfecto, le pasamos a él. excelente, excelente, ahora sí, ahora lo puedo ver. Los otros grupos sería Ahora veo bueno si cambio el que nombre. puedan ahí poner Sí, en el chat Hernán y Walter, por favor, estos chats, lo copian y se lo llevan a Laburanding, para la diócesis y después para tener referencia de cada colegio. Esta parte empieza a llamarse laburo. Empezamos a trabajar, querido, para pescar hay que echar las redes, para comer pan hay que amasar y esperar que la levadura haga lo suyo. Entonces, acá hay un grupo que dice acción, fe, intención, como las tres primeras palabras, adjetivos visible, compasiva, inclusiva. Los verbos son acompañar, escuchar, compartir. Ahí podemos ir leyendo para que yo no lea todo, igual voy a leer. Hay otro grupo que lo postea Lu, que dice respeto, encuentro, escucha, los tres adjetivos transformadora, humana, amplia, y los tres verbos accionar, educar, integrar. En el caso de lo que postea Matías, que no es Matías solo, hay un grupo detrás de él, por supuesto, pone tres palabras: crítica, puente y vivencia, ¿verdad? ¿Eso fue Matías lo que pusiste? ¿Matías Obregón? Sí, perfecto. Perfecto, genial. En el caso de Natalia, las palabras son solidaridad, empatía, compromiso, los adjetivos presente, comprometido, hospitalario, y los verbos alojar, escuchar, abrazar. El grupo de Ana Diana pone fe, comunidad, acompañamiento, dinámica, integral, sinodal, y los verbos guiar, diseñar, contener. Acá aparece la segunda parte, Matías. Los adjetivos son empático, funcional, altruista, y los verbos son proyectar, cambiar, habilitar. Empiezan a buscar ustedes, entre ustedes, coincidencias y disonancias entre esto, o cosas que uno se podría preguntar, porque con eso es con lo que yo voy a trabajar, ¿sí? Ivana, flexible, comunidad, acompañar, no acompañada, perdón, dinámica, fraterna, emocional, y los verbos son transmitir, inculcar, integrar. Inclusiva, que apareció varias veces, inclusiva, diálogo, proceso, sí, estoy bien. Significatividad, transversalidad, complejidad. El tema de la transversalidad apareció 2 veces, pero aparece como una falta en el trabajo que ustedes proponen en noviembre y en febrero. O sea que ahí hay como un ruido, eso no es, ¿no? Nada de esto es para juzgar. Estamos haciendo, todos hicieron trabajo de estudio de campo, estamos haciendo un trabajo descriptivo, necesitamos diagnosticar para elaborar. Lo que estamos haciendo con esto es eso, ¿sí? Entramar, transversalizar, ven que acá aparece como verbo, por lo tanto es algo que está en infinitivo, pero está por trabajarse, parece. Construir, proceso, búsqueda, recursos, aparece de nuevo. Miren esto, desafiante, desarticulado. A ver este grupo que lo escribió iPhone, me encanta porque iPhone pone. Mira, después ya vamos a saber quién es, pero lo leo porque no sé quién es. Dice, pone desafiante, desarticulado y entre paréntesis pone C/pedagógico. ¿Nos cuentan quién es para saber un poco qué quiere decir? Y también dice ausente de proyectos. Interesante esto. Acá hay un grupo que dice esto, hay que tomar atención acá. Gestionar, concretar, implementar, accionar. Muy interesante bueno, este grupo, chicos. acá Atente ahí. iPhone, Hola, Lorena. iPhone. ¿Cómo te llamas? Lorena, estuvimos Hola, Lorena. Viste que vos no sos iPhone y Verónica no es Perpetuo también. Socorro. Muy bien. Qué casualidad, somos Perpetuo Socorro. Como Perpetuo También, Socorro. muy bien. Mis ¿Qué dire. quiere decir desarticulado C/proyecto? Pedagógico, perdón. Bien, estuvimos trabajando, ¿con quién era? Con el párroco de San José, Ajá. Ricardo Ajá. Sotomayor.
y con él Ajá. estábamos charlando esto de que en realidad a veces no hay proyectos, sino que existen eventos, ¿sí? Pero que no son proyectados o que no son articulados, como decimos, con lo pedagógico. Muy bien, ¿Sí? excelente. En ese... Gracias por aclarar esto. Esto es muy importante porque tiene que ver con los dos planos de trabajo de los que estábamos hablando. Sería muy interesante poder reunirse así con el cuerpo y pensar en estas cosas, ¿no? Desarticulado porque uno podría llegar a ser una pastoral de eventos, ¿sí? No está bueno eso, ¿eh? Como no está bueno pensar que la matemática es una ciencia dura que se ve solamente en matemática. En sociología, cuando ves demografía, estás viendo matemática, ¿sí? También. Entonces hay que ver las cosas un poquito más transversalmente. Palabras, importancia, unidad, proyección, estar, comunicar, buscar, inclusiva, tolerante, respetuosa, aparece varias veces inclusiva. Damián Pedemonte dice, en nombre de su grupo, gestos, solidaridad, fraternidad, como adjetivos, comprometido, amoroso, luchador, y verbos, acompañar, abrazar, proyectar. Pepe de Itatí, parece, ¿no? Bueno, hay un montón más. Adjetivo, mirá, difícil, empática, desafiante. Y arriba Catalina dice empática, afectiva, afectiva, 2 veces afectiva. O efectiva, por ahí fue. No importa. Después, pastor, compromiso, comunidad, fe, equilibrada, transformadora, encontrar, integrar, retroalimentar. Bien, y finalmente Cata pone en verbos acompañar, comprensión y reflexiva. Yo te voy a pedir, Hernán, que vayas al Power, a la diapo que sigue a la que estábamos. ¿Cuáles de estas tienen que ver con la actitud pastoral, tal cual estamos viendo sobre el lado izquierdo de la pantalla y arriba? ¿Y cuáles con el planeamiento? ¿Sí? O en todo caso, si se pueden planificar algunas de estas acciones que están adjetivadas. Y cómo en realidad actitud y planeamiento se unifican en la práctica. ¿Mm? Porque la actitud después tiene que poder verse en la práctica. ¿Sí? Podemos decir un montón de cosas de nuestras escuelas, pero si no tenemos, no sé, ni del Catecismo de la Iglesia Católica hasta el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia o el Documento de Puebla o un documento de Francisco, y es difícil poder trabajar con esos libritos. O sea, hay cosas que implican un planeamiento, suman a la actitud. Y después, tener unos planeamientos divinos, espectaculares, y no coincidir con la actitud, tampoco tiene sentido. No sé si me estoy explicando. Cualquier cosa, en serio, levantan la mano, y vos, Hernán, si ves alguna mano levantada, chiflame, porque por ahí vos tenés el campo más despejado de las personas y yo no los veo a todos. Entonces, la actitud, pastor, dale, mándate ahí, mándate. No, avanza tranqui. Actitud y planeamiento tienen que ser condescendientes, tienen que estar juntos. Entonces, ¿qué es nuestra pretensión de hoy? Hay 2 objetivos que nos propusimos para este encuentro. Uno es repreguntarnos por la sacralidad del mundo educativo. ¿El mundo educativo es sagrado? ¿No es sagrado? ¿Qué onda? Los que somos del palo teológico, catequístico, muchas veces leemos en el Éxodo el texto de la zarza ardiendo, que es el lugar a donde Dios se revela. Bueno, cada aula es eso, la sala de maestros es eso, ¿no? La sala de maestros también es eso. ¿Qué será lo sagrado en la escuela? Porque a veces parece que lo sagrado es responsabilidad de los de pastoral, los catequistas tienen la responsabilidad de lo sagrado, ¿viste? Vos sos como la sucursal de Dios en la escuela. Y vos decís, caramba, yo soy un desastre también, ¿yo por qué me tengo que ligar este karma? Entonces es como que todo le cae al catequista. Y no. Cada uno de nosotros es un milagro, un milagrito humano, profundamente humano, a donde podemos ver cosas divinas, hermosas, de cada uno, entre nosotros. Entonces nos vamos a repreguntar por la sacralidad del mundo educativo, que no está privatizado por el área de pastoral ni por los catequistas. Lo llevamos todos puesto, aunque algunos digan, sí, pero yo no creo en Dios. Ok.
está perfectamente atendido. El otro, vos puede ser que no creas en Dios, pero yo sí, y yo en vos veo algo precioso, algo que supera lo humano. ¿Cuál es el segundo objetivo, Hernán, que nos propusimos para hoy y que lo vamos a ir ampliando? Interiorizar el análisis de esa sacralidad, interiorizar ese análisis compartido. ¿Para qué? Para traducirlo en la práctica. Acá es donde decimos, bueno, si yo entiendo a la escuela como ámbito de lo sagrado, tengo que analizar dónde, cómo, cuándo. Por eso nos propusimos este título, cómo, cuándo, por qué. Por eso trabajamos con adjetivos y verbos, porque todo ese análisis compartido lo tengo que poder traducir en la práctica, que es bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, avanzá y Hernán un poco más, por favor. Vamos a ir avanzando entonces un poquito más así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar estos temas, los sistemas de creencias, teniendo en cuenta y tratando de mirar en qué cree la gente. ¿En qué cree la gente? La gente cree, los pibes, ¿creen en sus padres o no? ¿Creen en sus propios padres o no? Nosotros creemos en los alumnos, creemos en los maestros que tenemos a cargo, creemos en ellos. O decimos, no, este ya sabemos, ¿viste? La planificación la va a traer, bueno, no la va a traer nunca, pues ya sabemos. Bueno, pero él es así, ella es así. Le contesta mal a los pibes, pero bueno. ¿Alguien habló? Flor. Ah, Perdón, ¿querías decir? perdón. Ah, no, ok, por ahí querías decir algo. Por eso te pregunté. Todo bien. Entonces, habrá que ver, habrá que analizar en estos objetivos que nos propusimos, en qué creemos nosotros mismos, porque cuando uno habla de creer, pareciera que tiene que creer en Dios nada más. Y la verdad que si un niño no cree en su padre, está en un problema. Si yo no creo en mi directivo, estoy en un problema. Si toda la escuela no cree en el Estado, es un problema. Si el Estado no cree en la nación, es un problema. Si la iglesia no cree en sus fieles, es un problema. Entonces los sistemas de creencias van desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Si yo le digo a mi hija cuando me voy a trabajar, Nati, por favor, ¿me cuidas el pollo que puse en el horno? Ella no niega que yo tengo un pollo en el horno. Me cree y lo hace. Entonces vamos a empezar a ver que los sistemas de creencias son inmanentes, o sea, son humanos, y también son divinos. O sea, yo puedo creer en el más allá, pero es raro que pueda creer en el más allá si no creo en el más acá. Entonces vamos a empezar a mirar en qué creemos nosotros cuando estamos en la escuela. Pasate al 2, Hernán, por favor. Una vez que podemos analizar en qué creemos, vamos a mirar entonces, bueno, ok, la gente cree en todo esto, ok, ¿y qué es pastoral? ¿Y qué no es? Cuando decimos lo pastoral, así como decimos creer, y pensamos que uno habla de creer en Dios nada más, ¿sí? Por ejemplo, no, ese chico no cree en Dios. Bueno, por ahí ese chico no cree ni en mí como docente. Y hay que ver a qué voy primero. Si voy a que crea en mí o si pretendo que crea en Dios porque tiene que creer en Dios. No. Una de las maneras de creer en Dios es creer en el otro. De nada hubiera servido el mensaje de Jesucristo para entender quién era el Dios de todos si no hubieran creído en Él como persona. ¿Sí? Ese es el camino. No podemos saltearnos la humanidad para creer. Hay que pasar por acá. Hay que pasar por este cuerpo. Hay que ser mortales. Paula, profe, ¿Sí? Paula levantó la mano. ¿Cómo no? A ver, dale, dale. Hola, buen día. ¿Cómo Mi nombre es estás? Pablo, estoy acá con Paula, somos del Sí, equipo de Pastoral de la Sagrada Familia. sí. Y yo tenía una pregunta frente al primer ítem, que es el sistema de creencias, Sí. que a veces también se hace muy difícil en no es que hay cambios en la época, sino que estamos en un cambio de épocas, de época, digamos, ¿no? En la época tecnológica donde cada uno tiene su verdad Ujú, y hay pseudos verdades, por así decir. Entonces, a mí me surge la pregunta es, ¿cómo eh, poder pensar, tener un pensamiento crítico y generar un pensamiento crítico en qué creemos? ujú. Porque a veces uno se encuentra con jóvenes o con familias que no saben en qué creen y que todos, que hay como una mezcla muy grande, ¿no? Ajá. De creencias. Entonces,
ahí cómo purificar, cómo clarificar esas creencias. Bueno, me venía como una pregunta, ¿no? Ujú. ¿Paulo me De- dijiste? ¿O no, Pablo? Pablo. Pablo. Mira, Pablo, ahora lo vamos a seguir hablando, pero igual te contesto. Cuando vos decís que en esta época, y es verdad, que en esta época cada uno tiene su verdad, eh, es su verdad, no necesariamente es todo lo que el otro cree. Una cosa es la verdad que yo tengo y otra cosa es en qué creo, cuáles son las cosas que fundamentan esa verdad. Por un lado eso. Por otro lado, es importante, muy importante lo que decís, porque si lo que nos estamos dando cuenta es que hay muchas verdades y que hay muchas creencias, lo que tenemos en claro es que ese es el diagnóstico. No podemos esperar otra cosa de este presente. No podemos esperar que todos los que lleguen a la escuela sean todos católicos. Es inverosímil. Y tampoco podemos pretender que tan solo por escucharnos también ocurra el milagro. No le pasó ni a Jesús, digamos. Jesús junto a 12 tipos y hoy, después de un montón de miles de años, seguimos creyendo en su mensaje y lo seguimos compartiendo, sabiendo que no todas personas van a elegirlo. Entonces, la realidad es diversa. Los sistemas de creencias son muchos. Cuando vos decís clarificarla, eh, entiendo, trato de entenderte, Pablo, es cómo puedo clarificar yo como escuela que el que tengo adelante o los que tengo adelante, hay una cantidad de creencias impresionantes. Voy a citar un documento de Papa Francisco que es del año 2013, que habla de la inculturación y de la cantidad de religiones que existen hoy, ¿no? Que es uno de los primeros documentos que hizo Francisco, a donde en ese documento, en el número 55, Francisco dice, la escuela católica ya no puede más, no lo dice así exactamente, pero dice eso y por eso les doy el número para que lo puedan buscar, es el número 55, ya no puede más pensar que lo que tiene adelante es un mundo católico, ¿no? Entonces el desafío nuestro más que homogeneizar el discurso y generar un solo discurso, tendrá que aprender a entender que está ante Babel, ante una situación de muchos idiomas, de muchos lenguajes, y ver cómo, como diría San Pablo, ¿no? Pararse en el lugar del Dios desconocido. Ese es el gran desafío, pararse en el lugar del Dios desconocido. No sé, igualmente Pablo no pretende esta ser una respuesta única, vamos a seguir laburando con esto, pero como para poder avanzar tampoco quiero dejar de responderte por la pregunta interesante que traes. Por eso, frente a esa diversidad de la que vos hablas, ahí voy, Juan, déjame que cierre estos 4 puntos y voy a vos, Juan, que te vi, ¿está? ¿Qué será lo pastoral y qué no? En medio de esa diversidad de creencias. ¿Cómo pararse frente a eso? Que es un poco lo que Pablo dice, ¿cómo podemos sí, unificar criterios, mirar, ¿no? O cómo podemos clarificar, esa es la palabra que Pablo usaba. Ándate al 3, Hernán, porfa. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Mi prójimo quién es? ¿El que piensa como yo? ¿El que piensa mi verdad y el que no? ¿Afuera? ¿El que no me sirve? ¿El que no lo miro? Si es judío, no es de los míos, si es protestante, no es de los míos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué condición de proximidad hoy se maneja cuando ustedes mismos dicen falta empatía? ¿Cómo manejamos la proximidad? Y el último, Hernán, creo que me falta uno ahí. ¿Cómo lo vamos a traducir eso en la escuela? Que es un poco lo que traía Pablo, ¿sí? Cuando los sistemas de creencias son tantos, cuando tengo adelante tanta diversificación, ¿no es cierto? Había alguien que levantó la mano que ya se me fue de la pantalla, Hernán. ¿Quién Juan, era? Juan. Juan, te Sí, escuchamos. agradecerte muchísimo esta oportunidad porque la verdad que enriquece mucho nuestra tarea, no solamente pastoral, sino también educativa. Por Y yo favor, quería sumarte algo que quizás ¿cómo pudiera no? ser irrelevante, pero lo conversábamos hace un ratito en el interno por el chat. Ajá. También me pasan
cosas hoy. Yo estoy dando clase en forma remota y escuchándote, dos cosas difíciles, pero bueno. Ay, mi vida, claro. Pero bueno, ahí me diste pie con el último punto que marcaste, que dice cómo traducirlo en la escuela. Y hace un Ujú. ratito con el grupo conversábamos en interno que yo creo que con la mirada pastoral educativa estamos como alejados de la realidad. Sobre todo me pasa en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque Absolutamente. Sí. también el Papa Francisco lo planteó en muchas oportunidades, ¿no? Si bien el Papa marcaba, por ejemplo, el flagelo de las apuestas en línea y todo lo que Por sucede en el ejemplo, mundo, sí. yo creo que, y lo digo con responsabilidad, porque bueno, una de las cosas que yo trato con mis alumnos es la brecha generacional que tengo con ellos. O sea, como Sí. soy grande, estoy lejos de ellos. Entonces, ¿cómo Ujú, acercarme? A ujú. veces en la escuela como director encuentro códigos QR en la pared y con mucha curiosidad voy con el teléfono a ver qué hay ahí Obvio. adentro. A escanear Entonces, eso. mi pregunta es si no pudiéramos hacer lo mismo al revés, ¿no? Si no pudiéramos contagiar la pedagogía pastoral a través de intereses. En el caso de los Ujú. adolescentes, sus intereses en la tecnología están en Instagram, en TikTok, por más que no me guste. Pero bueno, quería sumarte eso que tiene que ver con cómo traducirlo en la escuela, ¿no? Así que agradecerte nuevamente esta oportunidad. No, por favor, Juan, mirá, les puedo pasar después bibliografía. Hay un sacerdote muy interesante que no basta con un clic, se llama el libro, que es Oesterheld, el padre Oesterheld, tiene ese texto. Como hay otros muchos, hay un libro hermoso que se llama Seremos como dioses, con que está entre preguntas, que es de una teóloga amiga también. O sea, digo, hay cosas, muchas cosas escritas sobre tecnología, pero hay algo importante también en esto que vos planteabas, que es la tecnología la tenemos que tener a mano, pero no nos puede faltar la humanidad. Y hoy por hoy también a muchas veces, si ustedes mismos están diagnosticando falta de empatía, ahí yo percibo que hay algo de la falta de la piel que nos está trayendo, ¿no? ¿Cómo no, Juan? Yo le voy a pasar estos títulos de libros que en realidad ese no lo tenía pensado, pero cuando salen estos temas está bueno, porque yo después a Hernán le voy a pasar estos títulos y él seguramente se los compartirá. Y mientras vos me hablabas, Juan, busqué en el documento del Papa Francisco, que les decía, ahora les digo el título, ahora les voy a pasar por acá por el chat el link de Vatican, a donde lo pueden buscar. Dice esto, Juan. En la escuela, en el actual contexto cultural, la escuela católica se ve cuestionada en la contribución específica que puede ofrecer. O sea, el Papa dice, atenti, mirá que esto que estás específicamente, esto que decíamos, la diferencia de la diferencia, está cuestionado. Y dice, pero se trata de una tarea no fácil, que está encontrándose progresivamente con mayores obstáculos. Y nos dice esto, la escuela católica ve en su interior una presencia cada vez más relevante de alumnos de diferentes nacionalidades, de confesiones religiosas, de muchos países. La mayoría profesa credos distintos. Y la cuestión del intercambio religioso se presenta ineludible. Parece que lo veníamos eludiendo, pero ya no se puede eludir. Bueno, entonces sigue el Papa con eso. Me parece muy interesante poder mirar cómo no eludir más. Ahí les mando el link por el chat, ¿eh? El link del documento, el punto que estoy leyendo es el punto 55 para que lo tengan. Después voy a pasar uno de Christus Vivit que me acercó Hernán, que es muy interesante también. Gracias, Juan, por este aporte. Voy tratando de sumar en la medida de mi posibilidad. Entonces, avanzate un cacho más, Hernán. La idea es, observen esa imagen. Estamos entre niños, pibas, adultos, ancianos, bebés de 1 año y medio que con el sistema táctil entran en la tecnología digital, y muchos de nosotros no sabemos dónde tenemos el corazón. Y cuando alguien nos acerca una flor en medio de tanta lata, máquina y byte y algoritmo, en medio de subjetividades algoritmizadas, uno tiene que pensar qué puede entender un pibe o qué le pasa a un pibe cuando uno intenta hacer una pastoral de hitos, ¿no? De hitos. Mandate nomás con el clic, Hernán, avanza tranquilo. Las creencias son dinámicas.
no son estáticas. Y a veces la escuela católica pareciera que vive el estatismo. Cuando digo estatismo no estoy hablando del Estado, estoy hablando de la falta de dinamismo, que es estática la creencia, ¿no? Imagínense esto, les doy un solo ejemplo, para empezar a preguntarnos esto que traigo en este Power. Los niños de nivel inicial, a todos los profes maestros de nivel inicial que hay acá, les digo esto. Los nenes se van en diciembre haciendo el ejercicio de la Navidad de Jesús. Hacen el pesebre viviente, ti, 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 ti. En marzo vienen y a ese tipo lo clavan en una cruz. ¿Qué pasó? Creció de golpe esta persona. Ese tipo que recién, pero no era que nació en diciembre, se murió y ahora resucitó. Hay algo en la coherencia de la cronología de la vida que muchas veces el niño de nivel inicial y el niño de primaria no lo comprenden. ¿Por qué? Porque elegimos la pastoral litúrgica, la pastoral de los tiempos litúrgicos de la parroquia. Es una manera de pensar la pastoral en la escuela. La pregunta que les hago para que luego la hablen entre ustedes y con la diócesis es si esa lógica nos conviene como escuela. Porque la escuela tiene un ritmo más del biorritmo, de comprender que un niño va creciendo, que un niño de 5, 6, 7 no tiene razonamiento hipotético deductivo por una cuestión de la naturaleza psicológica, de la estructura del sujeto. Sin embargo, nosotros metemos misterios desde nivel inicial que son bastante complejos de comprender. Incluso hay misterios que nosotros creemos por la fe, ¿no? Entonces, los hombres y mujeres de hoy creen más o menos que los de otras épocas. Depende en qué, diría yo, ¿no? O no me digan que los pibes no creen en su teléfono celular. O no me digan que nosotros podemos vivir 3 días sin el teléfono. ¿Qué creemos que nos puede pasar? ¿Qué creemos que nos puede pasar si no lo tenemos en la mano? Apretá de nuevo, porfa, Hernán. Mándame los 2 que faltan, los 2 clics que faltan. ¿Qué sabemos en todo caso de las formas de creer de otras épocas? Ah, la gente antes creía más. Sí, la gente antes iba a misa. Ah, sí. Como si ir a misa es el síntoma de creer. No estoy tan segura. No sé si es eso. No lo sé. Antes la gente creía, querida. Te bendecía en la mesa todo el mundo. Ajá, muy bien. Y ahora no pasa, no pasa. Como decía Pablo, hay cosas que hoy no ocurren. Hay gente que cree en otra cosa. Muy bien. Esto lo digo y lo repito, Pablo, y a todos los que están acá, porque cuando llegue a los modos de trabajar en la escuela, voy a tratar de tirar alguna pista, no porque sencillamente lo digo. Y después, ¿hasta qué punto conocemos los caminos creyentes de la actualidad? Los pibes nos están pidiendo límites a nosotros. Los pibes están pidiéndonos que los abracemos, que les digamos por a dónde va la vida, por más que muchos pareciera que no. Las lesiones en el cuerpo que sufren los adolescentes. Los juegos que llevan casi a la asfixia y a la muerte. Un modo de sexualidad. La violencia verbal que se vive en la calle. ¿En qué creen los pibes? No tenemos mucha idea. No tenemos mucha idea. Y entonces acá sí quiero dejarles una pregunta a todos los coordinadores de pastoral específicamente. Una cosa es que yo me pregunte, ¿cómo hago que los pibes de hoy crean? Y otra cosa, y diseñar el proyecto curricular. Y otra cosa es que yo me pregunte, ¿en qué creen los pibes de hoy para entonces poder hablarles? ¿Sí? Entonces, una cosa es que yo me diga a mí misma, cómo les tengo que hacer creer y en qué les tengo que hacer creer. Y otra cosa es que me pregunte en qué creen ellos y a partir de ahí empezar a ver cómo sembrar esa tierra. Porque después venimos y le leemos la parábola de la semilla, ¿no? Y tiró en una tierra seca, pero yo no tengo idea qué tierra tengo delante. Yo tiro semilla. Entonces, si adelante tengo baldosa, voy a decir, ah, no creció nada, esto es terrible. Y no, porque tenés baldosa adelante. Entonces, ¿en qué cree el que tengo delante? Pásame la otra diapo, Hernán, por favor. Esta es la sociedad que tenemos.
La que va mirando el celular y mirándose casi a sí mismo, así. Entonces, pasate otras preguntas, porfa, que me hice otras 4 ahí. No me las hago yo. Esas preguntas son de Marcelo González, en un texto que les voy a pasar. Marcelo González, teólogo, sociólogo. El texto se llama Dinámicas Creyentes y se lo voy a dejar a Hernán. Entonces, si tal como dice Pablo y como hablábamos recién con Juan, la gente cree en cosas muy distintas, ¿qué hace que una persona o un grupo o hasta una sociedad entera dejen de creer y dejen de adherir? ¿Qué es lo que hace ahí? ¿Por qué? Hay gente que ya no cree ni en la madre, no cree en la salud, no cree en lo político, no cree en los políticos, en lo partidario más que en lo político, no cree en los sistemas, no cree en la familia, no cree. ¿Qué es lo que pasó que la gente no cree en nada? Me puedo preguntar ¿Puedo también, decir? hay alguien que habló, Mari. Hola, mira, yo no sé si viene al caso, yo trabajo en el Jardín Rayito de Sol y nosotros hace muchos años que veíamos que había mucho ocultamiento en las familias, en el Sí. barrio, en las familias, como que casi, o sea, venían y escuchaban lo que nosotras teníamos para transmitirle, entonces hicimos un proyecto que es Grande es tu Fe, en donde nosotros tuvimos que investigar el Gauchito Gil, San La Muerte, lo que se te ocurra. Y bueno, tomamos eso y dijimos, ¿por qué nosotros, además de dar la palabra o de lo que, o sea, no desvirtuar lo que nosotros teníamos para Sí. dar, tomamos eso que ellos traen y lo compartimos? Porque también decir esto, o sea, ¿por qué el ocultamiento? Porque uno se horrorizaba con, no sé, que era evangelista, entonces empezamos a abrir un camino en donde tomamos lo que traían y lo compartíamos, y así fuimos viendo que la familia se animaba a hacer historias de fe de por qué pasaba de mormona a evangelista, evangelista religioso, de religioso, y bueno, es como esa fe que traía cada uno, ¿sí? Sí. Además. Sí, Mari. A ver, este es muy interesante. Vos fíjate, Mari, que si vos lees el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, ahí Walter, chiflame si me estoy equivocando, Jesús se sienta con una samaritana. No le importa, se sienta, ¿no? Y se ponen a charlar, ¿está? Entonces, hay que volver, o sea, hay que volver ahí, pero de todas maneras, Mari, tengo que decirte que cuando ustedes hicieron esa investigación, para mí muy importante y que hay que tenerla muy en cuenta, igualmente estamos mirando a la fe como aquello todavía trascendente. Yo quiero traer un poquito más los sistemas de creencias a lo inmanente, a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque vos en la escuela, cuando enseñás matemática, cuando enseñás historia, cuando enseñás física, cuando haces educación física, plástica, música, tenés que aprovechar para que el pibe, el niño, el adolescente, el adulto, profesor, docente, ahí voy, Miriam, bancame que ya te vi, se enamore de la belleza que encuentra en esa área del conocimiento. Solo la belleza y la pasión por aprender te puede hacer preguntarte qué más hay atrás de esto. Si no se da ese entre pedagógico a donde yo me quedo reenganchado y digo, qué bueno que es aprender esto, te diría yo el eureka, no me voy a poder preguntar por lo que está más allá. Jesús llega a que le creamos el más allá porque él puso el cuerpo y enseñó el más acá. ¿Me No, y explico? aparte porque uno cree también, Por porque eso, si por no, ¿cómo eso. voy a dar algo? No, para. Digo porque para poder avanzar un cacho, pero hay esos dos planos. Agradezco la intervención porque vos decís, bueno, pará, estos pibes creen en el Gauchito Gil, en la difunta Correa, en San La Muerte. Vamos por ahí, pero todos esos son todavía del plano religioso. Y está bueno saber en qué creen. Por eso les leí el documento del Papa. Pero también está bueno ver si creen en lo que están aprendiendo cuando van a la escuela. ¿Sí? Voy a leer, Miriam, las 2 preguntas que faltan y te doy la palabra, ¿dale? Entonces, ¿qué pasa cuando todo un sistema de adhesiones entra en decadencia? Y cuando se manifiestan enfermedades de la confianza. ¿Qué pasa? Ahí se te pudre el rancho, ¿eh? Porque se me empieza a tornar no creíble. Entonces me pregunto,
para abrir y empezar ya a meterme en la escuela, que son 10:30, cómo se originan nuevas formas de lo creíble. Entonces, como decía Pablo, como decía Juan, como decías vos, Mari, y ahora seguramente Miriam, ok, este es el diagnóstico, así está la cosa, o sea, así está la cosa, ok, ¿y cómo generamos nuevas formas de lo creíble? ¿Cómo hago para que el pibe crea en mí? Para que yo crea en la otra profe, para que no sea prejuiciosa o prejuicioso, para que yo pueda romper, así como decía Mari, para que esos papás puedan decir, sí, yo creo en el Gauchito Gil. ¿Cómo puedo hacer para que mis otros compañeros o yo misma pueda blanquear mi situación de lo que creo o no en el hacer educación? En el hacer educación, educación pública de gestión privada y educación pública de gestión privada en perspectiva creyente. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí? Dale, Miriam, ¿qué me ibas a decir? ¿O a compartir o a sumar, por supuesto? Sí, yo trabajo con Mari en el jardín. Ajá, Y justo que vos trajiste algo así, justo me tiraste el pie con dale. enfermedades de la confianza. Sí, Yo voy al más acá, al que vivo todos los días, exactamente. poniéndole nosotros la cara a Sí, todo lo que señora. pasa. Cuando Sí, dijeron que no había, que por ahí la pastoral se manifiesta en pequeños episodios. Quizás a sí. nosotros nos es más fácil desde el nivel Ujú. inicial, porque creo que si nosotros no la vivimos todos los días, nos tenemos que colgar el delantal ahí en el perchero Total. y no seguir para Ujú. adelante. Sí, Creo que nosotros recibimos, sobre todo en el nivel inicial, y no porque el nivel inicial sea diferente o tenga, sino porque tiene otras particularidades y porque somos los total. primeros en que recibimos a las familias. Sí, Nosotros sí. recibimos a la gente rota, la Ujú. gente como viene, y quizás en esto no me quiero, pero ni siquiera comparar, ¿no? Pero nos acercamos un poquito al pensamiento de los hogares de Cristo, que Ujú. tienen esto, ¿no? La Sí, vida sí. como viene. Los Sí, 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 recibimos sí, en la sí. escuela como Total. viene, con Ujú. documento, sin documento, con Sí, vacuna, como sea. exacto. Los Ajá. alojamos. De ahí vemos cómo seguimos. Ahí, Necesitamos ese Miriam, sí, diagnóstico, excelente lo que decís. ¿Sabes por qué, Miriam? Porque yo pienso en la escena de la multiplicación de los panes. ¿Vos te tal cual. pensás que Jesús iba con la canasta diciendo, ¿usted es divorciado? ¿Usted es judío? ¿Usted tiene 2 mujeres? ¿Usted esto? El tipo dio panes a todo el mundo y le sobró. ¿Eso quiere decir que Jesús no decía, por ejemplo, a una adúltera, mira, andá, pero no peques más? Esto quiere decir que al otro no le decía, mira, esto no está bueno que lo haga. Pedro, me vas a negar, no me jodas con que me vas a negar igual. No, maestro, yo nunca lo haría, Pedro. O sea, se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Tal cual. Hay Tal cual. algo en la recepción del otro, como está y como viene. Eso se llama inculturación, ¿sabes? Ahora lo vamos a sumar a la charla. Así que muy buena también la intervención. Hernán, ahora te dejo, Miriam, meteme el último clic ahí, que la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es la pastoral y qué no es? Yo ahora voy a definir lo pedagógico, lo político y lo pastoral. Voy a dar 3 definiciones de lo que, para mí, que no es ni la mejor ni la única definición. Yo voy a proponer una, ¿sí? De cada una de esas cosas. Y ahí voy a dar la síntesis de cómo para mí ir trabajándolo en la escuela. Miriam, no te quería cortar. ¿Querías decir algo más? Eh, sí, y con respecto a en qué creen nuestros alumnos, Sí. en esto de qué cree yo creo que la escuela todavía es un refugio, donde hay Ujú. un poquito de esperanza de en creer. Viste cuando vos Sí. decías, viene alguno, los chicos nos buscan, creo que de alguna u otra forma nos están buscando y están pidiendo a gritos, che, mírame, acá estoy, Absolutamente. ayúdame. Todavía la escuela sigue siendo un refugio. Bueno, agarremos Absolutamente. eso. Y es Ujú. por ahí creo que es por donde hay que ir. Absolutamente, y por Creen eso los hay que docentes. Hay un mirar. poquito de creencia, ¿no? En los Por docentes. eso hay que Todavía queda mirar algo de eso. el rol social del educador católico. Y por eso no hay que tenerle miedo ni a la palabra sexualidad, ni a la palabra economía, ni a la palabra política, teniendo muy clara la diferencia entre la palabra política y la palabra partido. ¿Por qué? El Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, muchas veces, ¿se acuerdan de esa oración? Queremos ser nación. ¿Eh? Estamos dolidos y agobiados. Recuerden esa oración, seguramente la rezamos muchas veces. No existe nación sin economía, sin política y sin sexualidad.
Por lo tanto, no podemos evitar estas cuestiones en nuestra escuela, en ninguna escuela. Con muchísimo cariño, con muchísimo cuidado y con muchísima sabiduría. Cuando digo sabiduría no es personal, la sabiduría se construye en comunidad. Por eso es que el plano de, digamos, el plano diocesano y luego el plano encarnado, cuando digo encarnado es territorial, en cada lugar. No es lo mismo cada una de sus escuelas. Yo he laburado en Ciudad Oculta 15 años y no era lo mismo ahí que trabajar en el Champañá, o que estaba en Montevideo y Avenida Santa Fe, o trabajar en Las Nieves, o trabajar en Barracas, en el público, en el profesorado público de artes visuales. No era lo mismo para mí, pero yo no era distinta. Lo único que tenía que mediar era el código lingüístico para que en cada lugar se pudiera tratar de entender lo mejor posible. Vamos, Hernán, a avanzar ahora, pero como piña, como dirían algunos pibes. Entonces, mandate, ¿qué es entonces lo pedagógico? Lo pedagógico es un campo de interpretación de sentidos. Es una de las definiciones que trae Narodowski. Me gustan mucho otras más, pero eran muy largas. La producción de sentidos relativos a la producción y distribución de saberes, ahora la desgloso, en las instituciones escolares a partir de la conformación de la modernidad como periodo histórico y su situación actual. La leo porque es una literal, la leo. Ahora, ¿por qué dice la producción de sentidos relativos a la producción y distribución de saberes? Y porque en la medida que yo voy distribuyendo y produciendo el saber, voy avanzando en mi producción de sentido. No son los mismos sentidos los que construye un niño de inicial, como decían Miriam o Mari recién, que los que construye, como decía Juan, un pibe de media con todos los saberes que le vamos sumando en el proceso. Los sentidos que yo construyo de mi propia vida no son los mismos que cuando fui al profesorado, ¿o no? Y si son los mismos, estamos en un problema, muchachos, pero no deberían serlo. ¿Y por qué dice en las instituciones escolares? Y porque los saberes y los sentidos que se construyen en las instituciones escolares no son los mismos que los que se construyen en la casa o en el gimnasio, o son complementarios, pero no son los mismos. Entonces, lo pedagógico es un campo de interpretación de sentidos. Lo pastoral no puede quedar por fuera de esto. Andate a la otra placa, Hernán, por favor. ¿Qué será lo político en una foto preciosa de Ciro López? Lo político es un campo de construcción de fuerzas. Y ahí los que vienen del campo de la sociología también van a poder comprender lo que dice Bourdieu sobre los campos de lucha. Lo político es... No, para. Ahí, acá me cacho. Lo político como distinción de lo partidario, esto que yo decía. Todo acto es político. Que un pibe no tenga nombre cuando llega a la escuela y ayudarlo a inscribirse y que tenga un nombre es todo un acto político. Porque tiene que ver con la construcción de derechos que ese sujeto va a hacer en su propia vida. ¿Sí? Lo político como aquella acción de los hombres y mujeres que, unificando esos sentidos que pedagógicamente se construyen en la escuela, habilitan el bien común. ¿Sí? O sea, yo mediante lo pedagógico construyo sentido. Y si esos sentidos están orientados al bien común, exacto, el capital social y simbólico económico, exactamente, es el hábitus, Silvana, tal cual. Ahí aparece Bourdieu. Entonces, en ese campo de luchas y en esos hábitus que existen predeterminados en ese territorio, yo tengo que entender que hay una dimensión política que toma los sentidos construidos en la escuela y que habilitan al bien común. No a que el otro sea un contrincante, a que el otro sea el enemigo, a que el otro sea el extranjero que hay que erradicar de esta tierra. Es muy fácil erradicar gente, ¿eh? Y nosotros tenemos en nuestra doctrina social de la Iglesia uno de los principios fundamentales, que es el principio de bien común. Entonces, acá vamos a empezar a mirar que lo pastoral no es solamente hablar, lo digo bien, no es hablar de Dios todo el tiempo. Construir el bien común es un gran hecho sagrado. Es muy importante y es sagrado construir el bien común. Y es sagrado que un pibe tenga nombre. Y es sagrado construir un sentido
Entonces, si después se acuerda los misterios del Rosario o no se los acuerda, si se los acuerda, mejor. Pero yo también estoy segura que está la parroquia para acompañar eso. Pero es importante que un pibe sepa que si quiere construir esta nación, tiene que tener el bien, tiene que poder ser solidario con el bien común y entender que hay algo que es de todos. Pasate entonces a lo pastoral. Si lo pedagógico es un campo de construcción de sentidos y lo político es un campo de construcción de fuerzas que invitan al bien común, ¿qué es lo pastoral? Y es bien complejo, chicos. Es un campo transdisciplinario de articulación metodológica. Es transdisciplinario porque no importa en qué disciplina estés. Esto que estábamos viendo recién. En cualquiera de las disciplinas, yo metodológicamente tengo que poder ver con esos anteojos de mis creencias más profundas. Esa que Juan decía, está complicado porque hay un montón. Totalmente de acuerdo. Ahí suma también Silvana esto de la misión compartida, que es construir comunidad. Es así. Entonces, ¿qué es lo pastoral? Es una reflexión teológica, chicos. La teología pastoral, dentro de la teología pastoral existe la teología catequética, que es de donde surge la catequesis. Es todo un despelote, pero bueno, los que somos de teología, yo no soy teóloga, pero soy profesora en ciencias sagradas, esto es así. Entonces, la reflexión teológica es una reflexión sobre muchas actividades, sobre un conjunto de actividades en las que la iglesia se encarna. La escuela es un modo de encarnación de la iglesia. ¿eh? Por eso hay una pastoral escolar, una pastoral urbana, una pastoral carcelaria, una pastoral de prostitutas, una pastoral de ancianos, una pastoral sacramental. ¿Se entiende? Esas son las encarnaciones que la pastoral tiene. Y la escuela es un modo de mirar la vida. Entonces, teniendo presente esa naturaleza de la iglesia y su situación actual, es cómo habitar el mundo. Y es una reflexión teológica que, moviéndose en el terreno de lo que pasa, de lo que acontece, eso que decías, Juan, vuelvo a Juan, y vuelvo a, ¿quién me decía que era todo muy distinto? ¿Eras vos, Juan? No. ¿Quién Pablo. fue? Era Pablo, perdón, ahí. Eso que era muy distinto, eso que está ahí, eso que se mueve en el terreno de lo que acontece, la pastoral articula su propia reflexión con ese dato revelado teológicamente y formula sus objetivos. Si yo creo en el Dios de Jesús de Nazaret, si yo estoy parado, como diría Pablo, ¿sí? en el lugar del Dios desconocido, y yo me formulo los objetivos para anunciarte al Dios desconocido, no para imponerte al Dios desconocido. ¿Sí? Y entonces aterrizo, dice Floristan, que es uno de los teólogos pastoralistas más importantes, junto con Saint Martin, y que son a los dos que yo estoy citando, aterrizan en el campo de lo que acontece con los imperativos cristianos. O sea, para nosotros el bien común no es cualquier cosa. Ahí es donde yo también propongo mi verdad, Pablo. Y digo, para mí el bien común es esto. El bien común no es el bien de algunos, es el bien común del verbo común. Común, que no es un verbo. Yo digo verbo porque es casi una acción, que eso común lo sea. Entonces, avanzame, Hernán, que ya vamos terminando. ¿Cómo se hace con la escuela? O sea, ¿cómo hacemos con esto? Completame la página que yo te digo, son este y otro clic. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es que lo específico de la teología sea, miren qué lindo esto, atender la metodología de la conversión. Vieron que decía recién la pastoral es un campo transdisciplinario metodológico. ¿Y cuál es la metodología para que en esas disciplinas podamos ver lo pastoral? La conversión. Cuando digo la conversión, tampoco quiero decir que todos vean, que todos sigan a Jesús y que todos estén bautizados. Estoy haciendo una conversión de mirada. Estoy tratando de convertir mi mirada en que todo lo que pasa en la escuela es milagroso. Cerati lo dice bien y dice zona de promesas. Bueno, para mí la escuela es una zona de promesas, chicos. La escuela es esa zona de promesas a donde el hecho pastoral, como cualquier otro hecho social, es una construcción histórica y que está determinada por las categorías que tengo a mano. Sí, por los despelotes que tengo a mano, con lo que tengo a mano, en este momento de la historia, que no es solo un momento de la historia, es el momento de la iglesia en el mundo, este también.
La iglesia no tiene un tiempo etéreo que el reino es acá, ¿sí? Y que está también mediada por unos actores pastorales y unos agentes pastorales concretos, esos que parecen que no son comprometidos, según lo que ustedes mismos dicen en noviembre y en febrero. Esos que son humanos, todos somos humanos. No tenemos que ampararnos en la humanidad para no crecer y para no mejorar, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cómo se hace, y se hace tratando de mirar que cualquier hecho social y su construcción histórica es un dato revelado. Y que la escuela es una zona de promesas, ¿sí? Vamos a la próxima, Hernán. Estoy tratando de apurarme, aunque entremos 15 minutos tarde, pero quiero terminar puntual porque es sábado a la mañana. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, acá vamos a empezar a bajarlo a la escuela. Tenemos que buscar hacer una tarea. ¿Qué tarea tenemos? Tenemos que sintetizar un clic más, Hernán, y uno más, son 3. Los sistemas de creencias con las construcciones sociocomunitarias, que es entender la vida holísticamente, entender integralmente al sujeto. Yo no puedo pretender que sean católicos. Tengo una tarea como escuela, que es generar una síntesis entre lo que la gente cree, que son un montón de cosas, como bien vimos, entender que entonces la creencia también es una construcción sociocomunitaria, en decir, bueno, en esta escuela creemos en estas cosas, algunos creen en estas cosas, otros creen en estas cosas, pero nosotros, nuestra identidad es esta. Por eso es importante que a nivel diocesano haya un plan. Y entender la vida siempre holísticamente, integralmente, no por partes, ¿viste? Pasemos a la otra. Entonces, una de las pistas es construir una tarea. La otra pista es construir 2 procesos. La evangelización de la cultura, que es esto que decíamos antes, la cultura nos viene así dada, y en ese despelote que nos viene, hacer un anuncio. Y en ese anuncio ya estamos haciendo inculturación del evangelio. Entonces, una tarea, síntesis, creencias y vida cotidiana. 2 procesos, evangelización de la cultura e inculturación del evangelio. Mándate a la otra, porfa. Una tarea, 2 procesos, 3 opciones. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que optar 3 cosas para hacerlo fácil. Entender y pensar la educación como una cuestión secular. Nosotros somos una escuela pública de gestión privada. Y nosotros tenemos la perspectiva creyente, pero no todos los pibes que vienen y todas las familias. Las familias que vienen, tal vez no. Entonces, si nosotros la entendemos como si fuéramos una parroquia, estamos en un problemón. Si lo entendemos como una escuela que está encarnada dentro de la iglesia, la entendemos como un campo de misión y de evangelización inmenso, como dice aquí el punto 3, en un campo de expansión. Si yo entiendo la escuela como una cuestión secular, es la zona de promesas más grande para la evangelización, sin imposición. Por eso, las 3 opciones son pensar la escuela como una cuestión secular, buscar una sociedad alternativa, que es aprender para transformar lo cotidiano, y esa transformación es en expansión, es una comunidad educativa que se piensa en clave de expansión, no como una cristiandad, ¿eh? Porque si no, somos una parroquia y no somos una escuela. Sí tenemos que reconocernos una escuela católica, pero las funciones de una parroquia a nivel social no son las mismas funciones que tiene una escuela a nivel social. Y esto es clarísimo, ¿no? Entonces, una tarea, una tarea, sí. ¿Qué dije? Pásame para atrás. Pásame para atrás porque estoy trabada. Quiero ir bien en esto. Una tarea, 2 procesos, 3 opciones, 4 frentes y 5 competencias. Así son las diapos. 3 opciones, 4 frentes o 4 puertas. O sea, ¿cómo entramos a eso? ¿Cómo hacemos para que esas opciones se den en una escuela si es que no somos una parroquia? Y por la matriz de aprendizaje institucional, por el PEI, ¿sí? O Proyecto Educativo Institucional, o PPI, como lo llamen, por la dimensión cristiana de los saberes,
por cómo estamos enseñando, cómo nos posicionamos para enseñar, ¿sí? Qué sé yo, voy a una comprensión antropológica. No es lo mismo que yo diga tengo un cuerpo a que diga soy mi cuerpo. Ahí ya es toda una definición. Y eso puede ser institucional, ¿sí? Entonces, los 4 frentes son, puedo ingresar por la... Viviana, Sí, ¿podrías Hernán, marcar esa diferencia, ¿cuál? la Decime. antropológica? Sí, ya la marco, ya la marco. No es lo mismo que yo diga tengo un cuerpo. Cuando yo digo tengo un cuerpo, yo te podría preguntar ¿a quién lo tiene? ¿Quién lo tiene el cuerpo? Ah, entonces la antropología cristiana es una antropología dualista o es una antropología unicista. ¿O soy mi cuerpo? ¿Tengo alguna otra manera de existencia que no sea corporal? Entonces, no es lo mismo que yo diga tengo un cuerpo, porque podría decir ¿quién tiene el cuerpo? Ah, el alma tiene el cuerpo. Entonces me pongo platónica y agustiniana y digo tengo un cuerpo, ¿no? ¿O soy mi cuerpo en una unidad compleja, pero soy eso? Soy cuerpo-alma, no lo tengo yo. Ah, no sé, esos son discernimientos institucionales que hay que hacer, no es lo mismo. Porque entonces, ¿cómo haces para enseñar después todo lo que tiene que ver con anatomía? ¿Cómo haces para explicar la espiritualidad? ¿Y cómo haces para explicar la sexualidad? No sé, ¿en qué lío te metiste ahí? Antropológicamente hablando. Por ejemplo, eso podría tener que ver con el tercer frente, que es la transversalidad. ¿Cómo explico la corporalidad en nivel inicial? ¿Cómo le explico en primaria? ¿Cómo le explico en secundaria? ¿O cómo le explico en el profesorado? Desde la perspectiva creyente, porque esta era una escuela pública con gestión privada en dimensión creyente. O sea, ¿cuál es esta diferencia que hace a estas 3 en este lugar? ¿Qué tengo para decir como identidad ahí? Por eso incluso tengo espacios de explicitación del Evangelio, tengo espacios de catequesis, a donde si no te quedó claro con los otros 3 frentes, te lo clarifico más en el espacio de catequesis. Pero no es solo el espacio de catequesis el que trae entonces la dimensión pastoral. Es la matriz de aprendizaje institucional, es la dimensión con la que miro todos los saberes, es cómo pienso los no negociables transversales de cada nivel, a donde tengo la misma identidad, y además te lo refuerzo un poquito en el espacio de catequesis. Pásame la otra diapo, que ya me quedan 2, y estoy siendo bastante puntual. Y las 5 competencias. ¿Qué competencia quiero que desarrollen los pibes entonces para que esto pueda ser más holístico? Y una competencia científica, esto es una escuela, vuelvo a insistir, esto es una escuela, por eso lo hago científica y tecnológicamente, y lo hago con una ética, que es la ética del reino, ¿sí? Y lo hago desde una competencia comunicativa, tengo que poder comunicar y no solo con la voz, tengo que poder comunicar con acciones. Por eso la primera diferencia de la primera diapo, diferenciar la actitud del planeamiento, ¿sí? Y en el fondo abrir la competencia del discernimiento, que tiene que ver con la espiritualidad, con la trascendencia, con eso que Mari decía, bueno, acá yo también tengo que dejar que los pibes me digan que creen en el Gauchito Gil. Tienen que poder discernir, pero no solo lo religioso en términos de lo trascendente, sino también de lo inmanente, holísticamente. Vamos un poquito más, Hernán. Entonces, para el proceso, yo voy a dejar, porque así como ustedes hicieron un discernimiento en noviembre y se volvieron a juntar en febrero y hoy tienen este espacio breve de 2 horitas, este proceso sigue con la gente del equipo de la Jure. Yo les voy a dejar entonces como una tarea que no es para mí, sino para que ustedes la sigan en proceso con la gente del equipo. Querido, pensando en las inquietudes que surgieron, en estas preguntas que nos hicimos, en estos adjetivos, verbos, palabras, en estas tensiones que aparecieron, ¿eh? En los trabajos que ustedes pudieron realizar en el 2024, en el inicio de 2025. Y voy a tomar como referencia la transversalidad, que salió mucho en los cuadros que nosotros expusimos más arriba. Les vamos a pedir que los equipos directivos, y donde haya coordinador de pastoral, por ahí se puedan sumar al equipo directivo. No todos lo tienen, no todos están sumados, pero para esta tarea sería bueno que puedan sumarse. Que se realicen la siguiente pregunta, una sola pregunta, con su consecuente respuesta, ¿no?
Esperen que tengo que abrirle a la gata porque me va a romper la ventana. Un minuto. Listo, perdón. Disculpen. ¿Podrían detectar en el diseño curricular de los niveles que tenga la institución la presencia de la dimensión cristiana en los saberes que ustedes ofrecen? O sea, si ustedes agarran el diseño curricular, ¿no? Y miran de inicial a secundaria, ¿qué coincidencias transversales hay, de transversalidad hay en criterios como cuerpo, mundo, antropología, como lo dijimos? ¿Qué coincidencias hay? ¿O qué disonancias fuertes hay? O sea, no puede ser que yo esté enseñando esto en nivel inicial y después en primaria se enseña esto. A nivel ético, de la competencia comunicativa, de la competencia tecnológica, de la competencia ética, de las competencias. ¿Se entiende lo que estoy planteando, Hernán? Vos chiflame si no se entiende, ¿no? O sea, si yo miro la síntesis, una síntesis, 2 procesos, 3 opciones, 4 frentes, 5 competencias, miro todo eso en la transversalidad. ¿Esta es una escuela o son 3 en una? Los pibes salen más o menos con un criterio unificado de las cosas básicas que tenemos para enseñarles o se confunden un poquito. ¿De quién depende esa coherencia evangelizadora, holística que se les va proponiendo? No sé si me explico. Sí, profe, ¿podrías explicar un poco cuando decís esta postura holística, ¿no? en las escuelas? ¿A qué te referís? Me refiero a que no se entienda al sujeto como algo escindido o algo que separa la mente del cuerpo, ¿no? O sea, nosotros a veces estamos o nos encontramos hablando con pibes de segundo, tercero, cuarto año de secundaria de la castidad. ¿En serio? Ok. Y si hablamos de la castidad, entendamos ese campo diverso, complejo, que no va a saber qué significa eso. No solo porque no lo practica, porque no conoce la palabra. No, a veces estamos hablando con palabras, creo que como decía también Juan, como que está detenido en el tiempo. Damos por supuesto algunas cosas, ¿sí? Entonces, entender holísticamente al sujeto es entenderlo, holos viene de ahí, de algo completo, algo unificado. Yo no puedo estar pensando al sujeto como algo disociado, ¿sí? No le puedo estar diciendo, estas son cosas del alma y estas son cosas del cuerpo y estas son cosas de la escuela. Y no, o sea, no. Entonces, ahí hay una transversalidad importante, cómo estamos entendiendo al sujeto alumno, incluso al sujeto docente. Nos vamos a ir de misión. Nos vamos de misión a tal lugar porque ahí hay chicos que le están pasando muy mal. Es verdad, es verdad. Pregunto, ¿las familias de la escuela cómo le están pasando? ¿Hay alguna docente que sufra violencia de género? ¿Tenemos idea si hay algún compañero que le está pasando mal? Habrá que replantearse la misión ad intra y la misión ad extra. Entonces ahí aparece, Hernán, y gracias por la pregunta, el otro cuerpo, que es el cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo entendido como iglesia, ¿no? Tal vez, en vez de irme acá en la vuelta, en la escuela, tendría yo para, ¿no? Hacer una misión. No lo sé, no digo que el otro no haya que hacerlo, para nada. Digo, cada, cada escuela tendrá la inteligencia de ver cuál es la mayor necesidad y de cerrar una coherencia más holística, más que me cierre a mí, ¿no? Bien, vamos a, dice Silvana, vernos y verlos al ser humano como un ser completo, un cuerpo, mente, emoción, exactamente, o sea, esa es la intención, ¿no? O sea, no disociar más de lo que ya están disociados los pibes, ¿no? ¿No? Intentar volver a la humanidad, volver a humanizar. Esa es casi el mayor desafío evangelizador, sabernos humanos y sabernos hermanos. No sé si hay que hacer mucho más en este momento. Pásame la última, Hernán, que quiero, bueno, contar eso y la escuela siempre es un lugar de promesa, gente. Siempre, siempre. En la escuela
ahí, entre esos bancos, hay adultos que fuimos los que fuimos cuando fuimos niños. ¿Qué es lo que la escuela nos dio a nosotros? ¿Qué nos encontramos ahí? ¿Qué promesas hemos sabido encontrarnos? ¿Qué es lo que la cultura de nuestro tiempo nos regaló adentro de la escuela? La escuela es una zona de promesas. No es algo cerrado, es algo dinámico, abierto, libre, a donde se construye amorosamente el conocimiento, y el conocimiento tiene esa cuestión holística del aquí y del ahora, del acá y del allá, hoy. Ese es el misterio enorme que nos toca tener como educadores creyentes, y no estoy diciendo católicos apostólicos romanos, estoy diciendo creyentes, porque también hay educadores que creen en otros sistemas que también, como dice Mari, podrían blanquearlo con total tranquilidad, porque para todos los sistemas hay un bien mayor, para todos los sistemas hay un bien común, para todos los sistemas, para la guerra nada, y para todos los sistemas ningún pibe menos. Entonces, miremos lo común, miremos lo común. Muchas gracias por el espacio. Si hay alguna palabra que quieran poner en el chat, si hay algo que quieran decir, yo, como le prometí acá a Juan y a Pablo, voy a darle a Hernán algunas cosas que me surgieron gracias al intercambio que tuve con ustedes, y a lo que gracias a vos, Nicolás, por la paciencia. Y les voy a pasar lo que pueda, lo que me parezca que tenga que ver con este espacio, con esta charla, ¿sí? Así que les agradezco mucho al equipo que me tuvo en cuenta, a la confianza que me han tenido, y a la escucha atenta que ustedes han tenido, y a los que han participado también. Muchas gracias por haberse atrevido, que era la idea, no eran interrupciones, eran compartidas de lo que íbamos sintiendo. Así que muchas gracias, Eugenia, buen fin de para vos también. Muchas gracias a todos. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Gracias, Sabri, Germán. Por favor, Silvana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.